Buenos días, profesor y compañeros. Hoy vamos a presentar Grafana, una plataforma de observabilidad y visualización de datos ampliamente utilizada en entornos tecnológicos y administrativos. Durante la exposición hablaremos sobre su historia, la arquitectura, ventajas, configuraciones y aplicaciones reales en sistemas operativos. Pues vamos a hablar un poco acerca de la introducción a Grafana. Y cuando hablamos de sistemas operativos, normalmente pensamos en memoria RAM, en unos procesos, incluso en el kernel. Sin embargo, administrar cientos, de servidores modernos requiere pues herramientas capaces de mostrar toda esa información de manera clara. Y ahí es donde entra Grafana. Grafana es una plataforma de código abierto especializada en observabilidad, análisis y visualización interactiva de datos. Permite reunir como métricas preventivas de distintos sistemas y mostrarlas en dashboards dinámicos y fáciles de interpretar. Una analogía sencilla para que se pueda entender un poco más. Podemos imaginar a Grafana como la cabina de un avión. Pues el piloto no abre el motor para ver si algo falla, él simplemente ve interruptores o los indicadores y alertas desde pues, un panel. Grafana es exactamente lo mismo, pero con servidores, redes y sistemas operativos. Hablando un poco sobre la historia y la evolución de Grafana, fue creada en 2014 por Torkel Odegaard. En esa época las herramientas existían, no ofrecían buenas visualizaciones paramétricas, temporales. Por eso Torney tomó Kibana 3 y creó una bifurcación conocida como Fork, enfocada en monitoreo. El crecimiento de Grafana Labs, que fue pues, en 2015 se fundó Grafana. La idea no era privatizar el proyecto, solo era impulsar el desarrollo profesional y obtener servidores empresariales en todo el mundo. Con el tiempo, Grafana se volvió extremadamente popular entre administradores de sistemas y equipos de OPS. La evolución hacia la observabilidad total. Grafana dejó de ser un visualizador de gráficos. Con la integración de herramientas como Loki y Tempo, comenzó a manejar métricas, logs y traces. Eso significa que hoy puede mostrar no solo que falla, sino también por qué falla. Ahora vamos a hablar sobre una de las características principales, el dashboard dinámico, que ya lo había mencionado anteriormente. Ofrece dashboards muy visuales con gráficos, tablas, mapas de color y medidores. Y todo esto se actualiza en tiempo real. Compatibilidad con múltiples fuentes, que es una de las mejores características. Una de las mayores fortalezas también se podría decir que es capaz de conectarse a muchísimas fuentes de datos diferentes. Por ejemplo, Prometheus, MySQL, Elasticsearch o Loki. Variables y plantillas. Permite crear dashboards reutilizables en vez de hacer un panel por cada servidor. O sea, una variable y todo cambia automáticamente. Y en el sistema de alertas, Grafana también puede enviar alertas por correo, Slack o Microsoft Teams cuando detecta problemas y así no vas a estar tan pendiente o directamente no te tendrás que meter a Grafana, sino que simplemente te va a llegar un correo donde ya tú te darás cuenta de todo lo que está pasando o todo el problema que está pasando para así solucionarlo. Por ejemplo, si un servidor supera el 90% de su uso de memoria, pues a ti te llegará un correo correspondiente sobre ese problema. Muchas gracias, Luis. Ahora hablaremos sobre la arquitectura básica. Grafana utiliza una arquitectura cliente-servidor moderna diseñada para trabajar con millones de datos en tiempo real. El backend de Grafana está desarrollado en Go. Este lenguaje fue elegido porque maneja muy bien la concurrencia y consume pocos recursos. El backend se encarga de ejecutar alertas, manejar usuarios y actuar como intermediario entre las bases de datos y el navegador. La interfaz gráfica fue desarrollada con React y TypeScript. Esto permite dashboards rápidos, dinámicos y fáciles de usar. Algo importante es que Grafana no recolecta datos directamente. Grafana solamente visualiza la información. Para obtener datos se usan herramientas externas como Prometheus, Node Exported o Telegraph. Es como una ventana gigante mostrando información que otros sistemas recolectan. Ahora hablaremos sobre sus ventajas. La principal ventaja es que Grafana es gratuita y de código abierto.
Cualquier estudiante o empresa puede usarla sin pagar licencias. Es flexible, no obliga a usar una sola base de datos, puedas adaptarse a diferentes tecnologías. Tiene una comunidad enorme donde existen miles de dashboards ya creados por la comunidad. Muchas veces solo se importa un ID y ya tienes un sistema completo funcionando. Y además es de bajo consumo, también consume pocos recursos y puede funcionar incluso en dispositivos pequeños como un Raspberry Pi. Sus desventajas son que tiene una curva de aprendizaje muy alta. Aunque crear gráficos es sencillo, aprender lenguajes como PromQL puede ser difícil al inicio. No almacena datos. Grafana depende de otras herramientas para almacenar información y por eso normalmente se instala junto con Prometheus y otros servicios. La gestión de permisos. En grandes empresas manejar permisos detallados puede volverse complejo en la versión gratuita. Ahora Wilson hablará sobre las configuraciones básicas, casos de usos reales y comparaciones con otras plataformas. Bueno, buenas. Mi nombre es Wilson de la Voz y yo les voy a hablar sobre eh, configuraciones, casos de uso, comparación y conclusión. Bueno, primero comenzaré hablándoles sobre las configuraciones básicas. Grafana tiene una instalación relativamente sencilla. La instalación es la forma más común actualmente mediante Docker, que ahí lo vemos en uno de los primeros puntos. Con un solo comando el servidor queda funcionando. Acceso inicial. Después de instalarlo se accede desde el navegador usando el puerto 3000. Las credenciales iniciales son admin y admin, así tal cual. Admin usuario y contraseña admin. Data source. Luego se conecta una fuente de datos como Prometheus. Grafana verifica automáticamente si la conexión funciona, si la conexión es exitosa. Bueno, importar dashboard. También se pueden importar dashboard ya hechos desde Grafana. Desde grafana.com dashboard. Eso ahorra muchísimo tiempo. Bueno, seguimos con los casos de usos reales. En los casos de usos reales, bueno, hogar y entusiastas, muchas personas usan Grafana en sus casas para monitorear temperatura, red Wi-Fi o consumo eléctrico. Bueno, también en el tema de las empresas, en empresas se utiliza bastante para monitorear servidores Linux, Windows, bases de datos y firewalls. Eh, Kubernetes y nube. Grafana es muy usado en infraestructura cloud y Kubernetes porque permite analizar microservicios, APIs y escalados automáticos, como lo vemos ahí. Industria y espacio. Se usa para monitorear sensores, telemetría, incluso existen aplicaciones industriales y espaciales, sistemas críticos también. Y básicamente Grafana termina viendo más números que un contador en quincena. Eh, bueno, comparación con otras plataformas. Eh, bueno, en comparación con otras plataformas, la vamos a comparar Grafana contra, bueno, la voy a comparar Grafana con Kibana. Kibana destaca un análisis de logs, perdón. Y Grafana sobresale en métrica y visualización. Bueno, Grafana versus Datadog. Datadog es más fácil de configurar, pero es muy costoso. Grafana requiere más trabajo manual, pero es gratuita. O sea, básicamente es mejor, sirve para lo mismo. Bueno, el tema es que es manual, pero es gratuita. Así la gente pues se ahorra mucho. Grafana versus Savis. Savis es una solución clásica todo en uno. Y Grafana tiene dashboard más moderno y flexible. Bueno, seguiremos en conclusión.
Y con esto finalizaremos, bueno, finalizaré nuestro trabajo. Disculpe. Eh, bueno, para concluir, Grafana revolucionó la observabilidad en sistemas operativos. Pasó de ser simple visualizador a convertirse en un ecosistema completo para métricas y log y trazas, gracias a su flexibilidad, escalabilidad y comunidad. Es hoy una herramienta más fundamental para administradores de sistemas y empresas. Muchas gracias por su atención.